Muy buenos días con todos, bienvenidos, bienvenidas a la clase. Qué gusto saber que están bien, saber que están aquí y que pues continúan con las actividades del semestre, ¿no? Contarles que el día de hoy tengo algunas novedades que compartir con ustedes, así es que vamos a arrancar y después de un ratito que vaya llegando más gente, pues tomaremos la captura de la clase de hoy en cuanto a asistencia. Les voy a compartir el aula. Me avisan si es que alguien tuviera problemas de audio o de video. Estamos, como sabemos, en el capítulo 5. Recuerden que estamos ya en recta final. De hecho, no nos queda más que unas pocas semanas más de trabajo y el examen ya lo tenemos previsto. Me parece que es para de hoy en 3 semanas, si no me equivoco. Más bien, revisémoslo. Recuerden ustedes que acá en la pestaña de inicio tenemos el sílabo de la materia, ¿no? Está bastante lento el aula virtual desde la semana pasada. ¿Me está pasando esto? No sé. En todo caso, le voy a cortar. Y les voy a mostrar el sílabo, si me disculpan un ratito, más bien acá desde mi directorio local. Entonces, aquí estamos en el grupo de la mañana. Aquí está nuestro sílabo. De todas maneras, cuando ustedes puedan accesar al aula, ahí lo pueden revisar, ¿no? Y siendo hoy el inicio de septiembre, por cierto, augurando para todos nosotros un mes muy auspicioso. Dentro de las circunstancias siempre es bueno tener una actitud positiva y una energía luminosa, ¿no? Entonces, estamos aquí en 1 de septiembre y estamos justamente ya, como les decía, a las puertas del examen que está planificado para el 15 de septiembre. Es decir, estamos hablando de prácticamente de aquí a 3 semanas, de aquí a 8 días, de aquí a 15 días, de hecho. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en estos 2 semanas que nos queda hasta el día del examen? Pues el día de hoy vamos a hacer el último laboratorio. Originalmente, como ustedes ven en el sílabo, estaba planificado 4 laboratorios. Sin embargo, por un lado estuve revisando los distintos tipos de herramientas que hemos ya utilizado a lo largo de este semestre. Algunas de ellas las utilizamos en el proyecto del primer trimestre. En el laboratorio número 1 hicimos un ejercicio con SonarQube para lo que es calidad de código, que es técnicas estáticas, el tema de esta semana en la parte de teoría. La semana pasada hicimos Selenium, de tal manera que ya cubrimos todo lo que es pruebas de funcionalidad, pruebas de confirmación o repetición y pruebas de regresión. Y esta semana vamos a utilizar una herramienta que se llama JMeter, que cubre otro tipo de pruebas que son las pruebas relacionadas con desempeño, carga, estrés y ese tipo de criterios de calidad. Entonces, con ese conjunto de pruebas, básicamente hemos hecho un recorrido a nivel de introducción, obviamente, de lo que sería automatización de pruebas de software, que es uno de los objetivos de esta materia. Y por otro lado, la razón por la cual no vamos a hacer el laboratorio número 4 es porque la semana que viene vamos a tener una clase especial y eso les quería comentar. Entonces, la semana que viene, en lugar del laboratorio 4, vamos a recibir una visita especial
he tenido la posibilidad de contactarme con Claude Laporte, con el autor del texto que utilizamos el primer bimestre, y él ha accedido de una manera muy generosa a venir la próxima semana, de hecho, a esta hora para conversar con nosotros. Entonces vamos a tener el gusto de tener una charla sobre calidad de software, obviamente, directamente con Claude Laporte, y al final pues habrá una opción de que directamente a él ustedes puedan hacerle preguntas, comentarios, incluso sobre los capítulos que hemos leído o sobre cualquier tema en general de calidad de software. Entonces, para mí es realmente una alegría y una sorpresa muy, muy chévere el poder hacer este tipo de actividades, ¿no? Que no serían posibles en la presencialidad. Claude Laporte vive en Montreal y entonces desde allá se va a conectar la próxima semana con nosotros, por lo cual les pido que para la próxima semana estemos, por favor, todos puntuales. Seguramente él estará puntual también y empezaremos directamente con la charla. Obviamente la charla va a ser en inglés, así es que pienso yo, con Claudio hemos conversado, él me supo decir que va a tener sus diapositivas en su mayoría traducidas para que sea más fluido para nosotros entender la exposición. Le voy a pedir también que nos ayude pues hablando despacio. Y para la sección de preguntas y respuestas, si ustedes se sienten cómodos, podríamos también optar porque tú preguntes en español, yo podría traducir de tal manera que Clau nos pueda contestar. Entonces, ese sería un mecanismo en caso de que tú desees preguntar, pero no te arriesgues con el inglés, aunque pienso que es más bien una oportunidad para practicar también nuestro uso del inglés, ¿no? Así es que eso para la próxima semana, y por eso la razón por la cual hoy vamos a hacer la última práctica con la que vamos a hacer a la parte de los laboratorios de este curso. Entonces, regresando al aula, también he estado viendo cómo vamos con el tema de las notas para este bimestre. Recuerden que la nota este bimestre está repartida 35% en lo que son los informes de laboratorio, 35% en las tareas de la parte de teoría y 30% el examen, ¿no? El examen todavía no está definido, pero de aquí en 15 días tendremos justamente la clase en la cual haremos una revisión de todos los temas y la explicación de cómo va a ser la estructura del examen para que ustedes lo puedan dar durante esa semana. Y también hoy día vamos a plantear, obviamente, la parte teórica que nos corresponde ver. Entonces, en el capítulo 5 pueden ustedes ya ver las actividades que están planteadas en la parte justamente correspondiente. Entonces, casi me olvido también, en vista de que algunos de ustedes no han podido entregar sus trabajos de laboratorios o de los ejercicios del curso, y en este bimestre estamos trabajando sin entregas atrasadas, he decidido plantear un trabajo opcional. Como su nombre lo dice, este trabajo no es obligatorio, es más bien en la previsión del escenario en el cual a alguien le pudiera faltar unos pocos décimas para poder exonerarse y no necesitar el examen supletorio, ¿no? El examen supletorio, por cierto, ese sí va a ser sincrónico y va a ser una combinación de un examen escrito o digitado, no sé cómo llamarlo, y un examen oral, y una parte oral. Además, para presentarte al examen supletorio, debes entregar un trabajo obligatorio. Entonces, realmente es bastante tiempo que va a requerir alguien que necesite ir a supletorio para pasar la materia. Por lo tanto, este trabajo opcional trata de prever los casos en que son pocas décimas, ¿no? De hecho, pienso yo que puede ser hasta medio punto al semestre. Y lo que sí les tengo que decir es que este trabajo opcional en realidad no tiene que ver con la materia, y les voy a contar por qué. Acá lo que vamos a hacer es apoyar acá tienen ustedes, es muy sencillo el trabajo, hay que leer el instructivo y una vez cumplido con lo del instructivo, pues subir un archivo zipeado con los escaneos que se soliciten en el instructivo. Les voy a explicar rápidamente.
El contexto acá es que yo tengo un estudiante, un tesista de la maestría de investigación en computación, que está realizando su trabajo en lo que es inteligencia artificial. Él está proponiendo un nuevo algoritmo de aprendizaje que sea ojalá más eficiente de los que ya existen para un problema importante que es el reconocimiento de firmas manuscritas. Entonces, la idea es que el algoritmo de inteligencia artificial sea capaz de identificar si una firma manuscrita ha sido hecha por su propietario o ha sido falsificada o hecha por alguien más. Entonces, para ello, los algoritmos de inteligencia artificial requieren data de entrenamiento y luego se requiere data de prueba también. Tal vez esta parte de las pruebas sí tiene que ver con nosotros. Entonces, en su tesis de clasificación e identificación de firmas de mi estudiante Germán, se le ha solicitado, pues necesita de hecho tener gran cantidad de data para entrenamiento y luego data para las pruebas para verificar si efectivamente el algoritmo se entrena suficientemente bien como para reconocer. Entonces aquí nos explica básicamente esto que les estoy contando y que él necesita el apoyo de al menos 180 personas y de cada persona necesita al menos 40 firmas. Entonces, le ha resultado sumamente difícil no solamente por la pandemia, que de hecho ya complica la cuestión de recolección de data, sino también por el hecho de que una firma siempre es obviamente algo muy delicado, ¿no? Entonces, asegurarles a ustedes que quienes desean colaborarle a Germán y de paso tener estos décimas adicionales a la nota del bimestre, sus firmas van a estar a buen recaudo, no se les va a asociar con sus nombres o con sus cédulas, simplemente se les va a pedir que coloquen en la hoja el nombre más no el apellido y luego las firmas como tal, para que puedan ser procesadas. Ahí se les hace un procesamiento de imágenes que incluye cosas como esqueletización y limpieza, de tal manera que una vez que las firmas han sido procesadas como imagen, el algoritmo ya puede aprender de los rasgos principales de cada uno de los conjuntos de datos, ¿no? Entonces, se va a usar de manera interna, ni siquiera esas firmas ni siquiera se las va a entregar como parte de la tesis, sino solamente para fines del entrenamiento y las posteriores pruebas, ¿no? Entonces, eso es algo que yo les puedo garantizar. De hecho, yo ya entregué mis firmas también, pero obviamente es complicado, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la ayuda? Aquí está la explicación completa, pero me voy al formato. Este es el formato que Germán ha preparado para la recolección de data de su tesis. Y bueno, algún día ustedes también, ojalá no sea un día muy lejano, estarán haciendo su tesis y pues espero yo también que haya gente, compañeros, colegas, conocidos que les apoyen si necesitan algún tipo de ayuda para hacer pruebas, para reunir datos de prueba o como en este caso, datos de entrenamiento y datos de prueba. Entonces, es esta hojita. Esta hojita de acá, como ustedes bien tienen una cuadrícula y esta cuadrícula tiene 3, 6, 9, 12, 15 espacios para 15 firmas. Entonces, las dos primeras hojas que tú firmes, que tú nos ayudes a firmar, van a ser usadas para el entrenamiento. Y la tercera hoja va a ser usada para las pruebas de validación de la eficiencia del algoritmo, es decir, qué tanto se equivoca o no. Con las pruebas preliminares que hemos hecho, el algoritmo de Germán está bastante bien, tiene un 95% de aciertos, pero queremos entrenarle mejor. Entonces, mientras más data de entrenamiento se le alimente al algoritmo de Machine Learning, más aumenta su eficiencia. Esa es un poco la hipótesis que tenemos. Entonces, como ustedes ven acá, solamente tu nombre sin apellido y datos básicos, ¿no? Tu edad y la ciudad en donde estás. Entonces, ¿cuál es la ayuda? Pues si tú decides y puedes colaborar, imprimirse esta hojita, solo la hojita de la plantilla 3 veces, y en las hojas impresas con un esfero azul, eso está explicado arriba también, ayudarnos con tu firma lo más centrada posible. La firma tal como la haces normalmente, tal como lo harías en cualquier documento, pero lo más al centro posible de la cuadrícula, llenando toda la hoja, la primera y la segunda hoja de corrido. Es decir, ahí tendríamos 30 firmas. De ahí esperas unos 5 minutitos porque por lo general cuando uno repite la firma se va degradando la calidad de los rasgos.
esperas unos 5 minutitos y regresas por la tercera hoja, que va a ser la hoja para las pruebas. Que también les pediría yo que la llenen completo, a pesar que la instrucción dice solamente 10, mejor llenarle completo si es posible. Entonces, como esto se va a llenar en impreso, en esfero azul, lo único que se nos ocurrió con Germán para poder que ustedes, los que deseen, nos ayuden, es escanearle y enviarme con el zip. Entonces, lo que ustedes me enviarían es el zipeado de las hojas que imprimieron y firmaron a mano. Y les pediría de favor también que las hojas originales, los físicos, los guarden, por si acaso algún momento Germán pueda o podamos de alguna manera entregarle a él los físicos para que sea el testware, pues, de su tesis. Entonces, en eso consiste el trabajo opcional. Voy a cerrar un ratito la pantalla por si hasta aquí hay alguna pregunta con respecto a la actividad especial de la próxima semana con Clau Laporte o con respecto a este trabajo opcional de apoyo a mi tesista, y de paso les puede servir a algunos de ustedes para mejorar su nota. Igual, no necesitas pensar en el supletorio, también simplemente pues mejorar tu IRA, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? Ok, chévere. Voy a aprovechar ahorita que ya estamos bastantes para pedirles que hacemos mano electrónica. Isaac, tú tienes una pregunta, dale. Ya, profe, gracias. Bueno, para los que no tenemos impresora, yo le quería preguntar, por ejemplo, en la tablet se puede firmar muy fácil, ¿no? ¿Sabes? Es una herramienta, o sea, que edita la imagen, ¿no? Yo sé, Y yo sé. con un lápiz se puede firmar. De hecho, Sí, así. envíanos, porfa. Yo sé que tú puedes con un stylus firmar. Envíanos. Tendríamos que igual ver cómo se comporta el algoritmo, pero es una prueba interesante para Germán. Entonces, sí, aquellos de ustedes como yo, por ejemplo, yo no tengo impresora tampoco acá en casa, que no tenemos impresora, pero tienen la manera de hacer firma desde una tableta o con un stylus o como sea, pues también vale, no hay problema. En todo caso, ahí ya Germán tendrá que ver cómo se comporta su algoritmo con los distintos tipos de datos, ¿no? Que es parte, como nosotros sabemos, de hecho, de un proceso de pruebas. Entonces, dale, Isaac, sí vale también. ¿Alguna otra pregunta? Y gracias por el interés. Y si no, ahora sí ayúdenme todos con sus manos electrónicas para poder tomar la evidencia de nuestra clase de hoy. Me falta, por favor, Jefferson Narváez y justo, José, me adivinaste el pensamiento. Jefferson, si estás por ahí y me escuchas, No, que encuentro la reacción. no encuentras la manita, pon una reacción entonces. También vale. Ok, gracias. Entonces, déjenme tomar esto acá. Las exigencias varias de evidencias y estamos. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí voy con la siguiente novedad. Como les decía, hoy es una clase llena de novedades. Resulta que, como ustedes deben saber, estamos con grandes dificultades presupuestarias a nivel país en general, para ser justos, pero también a nivel de la Politécnica en particular, ¿no? Entonces, eso ha hecho que, por ejemplo, hasta el día de ayer, nosotros estábamos trabajando con 2 meses de retraso en nuestros sueldos. Entonces, como gremio docente, pues nosotros habíamos empezado desde el fin de semana, y les cuento con toda honestidad, una organización y una preparación para irnos a un paro, ¿no? No es que nosotros queramos dejar de trabajar o dejar de darles a ustedes el servicio de sus clases como se lo merecen, pero también hay que entender que igual que el resto de los ciudadanos, pues las cuentas no esperan, ¿no? Y muchos compañeros tienen realmente dificultades de préstamos, hipotecas y, en fin, incluso de subsistencia, alimentos y cosas básicas como el mismo internet, al igual que pasa en muchas familias de estudiantes también, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, como les decía, nos hemos venido organizando y por ello se ha planteado una asamblea nacional de docentes universitarios para el día de mañana y una rueda de prensa subsiguiente donde se va a dar nuestras declaraciones en las cuales nosotros íbamos en principio, a informar sobre una gran, digamos, evento que se va a hacer este viernes.
Entonces, frente a todas estas movilizaciones a nivel de gremio nacional que hemos hecho nosotros, no solamente como ADEPON, en la Asociación de Profesores de la Poli, sino a nivel, como les digo, de todo el país, ayer mágicamente nos depositaron un mes, entonces, lo cual es bueno y alivia muchas urgencias financieras de familias, de docentes, pero sin embargo, igual seguimos con la situación de que el recorte al presupuesto de la Politécnica, por ejemplo, no ha sido reveído, la situación de que los compañeros que son a contrato está en riesgo su recontratación, y por lo tanto realmente no tenemos una estabilidad en cuanto a cómo se va a planificar e iniciar el semestre siguiente, que también ya lo tenemos que ir pensando, porque como sea, hemos logrado con esfuerzo de todos, de ustedes, de nosotros como docentes y en general, de nuestras familias también, pues sacar adelante este semestre, pero tenemos que empezar a pensar en el siguiente. Entonces, por todas estas razones, y a pesar que ayer ya el gobierno así de golpe tuvo dinero para pagarnos un mes, de todas maneras nos adeudan este mes ya, o sea, nos pagaron es el trabajo del mes de julio. Y entonces en este punto está también ya pendiente que nos reconozcan el sueldo por el trabajo del mes de agosto y sobre todo, como les comento, todas estas otras situaciones que están alrededor. Entonces, por todo eso, el día de hoy tenemos una reunión interna de docentes de la Poli Nacional en la Asociación de Profesores, que coincide con esta clase, empieza a las 12:30. Entonces, explicarles y pedirles disculpas, pero es importante estar ahí. Bueno, yo estoy en la vicepresidencia de la asociación, entonces es mi obligación también estar allá. Así es que vamos a tener una clase más corta el día de hoy, ahorita es las 11:30, y tenemos 1 hora para cubrir lo que vamos a hacer hoy, que es básicamente el laboratorio, y después de ello, si tenemos un poco de tiempo, pues la revisión de los ejercicios del capítulo anterior. Entonces, eso es lo que les quería comentar y pues les tendremos a ustedes correctamente informados de cómo vayan dándose las cosas, ¿no? Entonces, eso con respecto a la situación general. Y entonces, vamos a aprovechar de mejor manera, les pido su atención, esta horita que vamos a trabajar juntos hoy, en el capítulo, en el avanzar en el capítulo, ¿no? Entonces, ya les conté el trabajo opcional y contarles cómo vamos, qué parte de la teoría nos corresponde para esta semana. Entonces, esta semana, bueno, recapitulando, en el capítulo 1 del texto, vimos lo que es el capítulo principal, es la parte de las pruebas de software, ¿no? Cuáles son las fases y las actividades principales de cada una de las fases de un proceso de pruebas de software, asociado a un desarrollo de software o, como vimos en el capítulo 2 de Black y Rueda, a un proceso de mantenimiento de software también. Entonces, recuerden que ese proceso es uno de los, digamos, partes principales para el examen de este bimestre. Entonces, tener claro cuáles son las fases, las actividades principales y los objetivos de prueba principales en la parte 2, que en este caso el capítulo 2, como ustedes vieron, habla de los niveles de pruebas y de los tipos de pruebas y de cómo se deben mezclar, ¿no? Entonces yo tengo que para cada nivel tomar en cuenta, utilizar distintos tipos de pruebas porque cada tipo de prueba tiene otro objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo pruebas de componentes y quiero probar funcionalidad, entonces tengo que diseñar casos de prueba funcionales. Pero si estoy haciendo pruebas de mi componente y quiero verificar rendimiento, entonces tengo que incorporar una prueba de rendimiento con JMeter, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo puedo tener combinaciones de tipos de pruebas y algunos casos de prueba los puedo hacer manuales, otros los puedo hacer automatizados. Eso también se recomienda, que hay una combinación de manual y automatizado y dentro de automatizado que hay una combinación de herramientas. Es decir, tú no te puedes simplemente tranquilizar con usar una sola herramienta y listo, sino que es importante usar distintas herramientas para distintas pruebas que tienen distintos objetivos en los distintos niveles. Pues como ustedes vieron, de eso trata básicamente el capítulo 2 y bueno, ahí las preguntas estuvieron orientadas a escenarios particulares y ir dilucidando esos escenarios a qué tipo de pruebas corresponden.
Si tenemos tiempo, pues al final de la clase de hoy veremos algunas de veremos las resoluciones, y si no, yo les tengo que enviar en esta semana, pues a cada uno de ustedes no solamente su nota, sino también su retroalimentación, y ahí también les indicaré pues si tus respuestas fueron correctas o no y por qué razón. Entonces, en esta semana entramos en el capítulo 3, nada más nos faltan 2 capítulos del texto de Blacks y Rueda que corresponden a nuestro sílabo. En el capítulo 3 de lo que se habla, en este caso, es de lo que se llaman técnicas estáticas. Entonces, como nosotros sabemos, lo estático significa que no se necesita ejecutar el objeto de prueba. Por lo tanto, el objeto de prueba no necesariamente es un código. Sin embargo, como vimos en SonarQube, sí puede ser un código que es probado estáticamente, es decir, un código sin ejecutarse. Pero hay un sinfín de otros objetos de prueba que se pueden y se deben probar de manera estática. Documentos de especificación de requerimientos, arquitecturas, diseños, por ejemplo, diseños de interfaces, diseños de base de datos, documentos como manuales de usuario, manual de configuración, instalación, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier objeto de prueba puede ser, de hecho, o cualquier artefacto del producto de software puede ser un objeto de prueba estática. Ese es básicamente de lo que habla el capítulo 3. Entonces, vamos a leer solamente las 2 primeras secciones, la 3.1 y la 3.2. Y en esta ocasión vamos a cambiar, no vamos a resolver ejercicios del libro, sino que he preparado para ustedes un documento de ejercicios que lo pueden ver acá. Entonces, la especificación es leer las secciones 3.1 y 2 y luego resolver los ejercicios del ejemplo adjunto y lo que ustedes tienen que entregar como resultado son 3 listas de defectos, porque son 3 objetos de prueba que vas a trabajar. Y para cada objeto de prueba tú vas a sacar la lista de defectos, que debería constar de cuál es el defecto, en dónde está y una descripción de qué se trata el defecto. Recuerden que los que estamos del lado de testing y de quality assurance no somos responsables de eliminar los defectos, solamente de señalarlos. Entonces, tú no necesitas entregar los objetos de prueba mejorados, solamente listar los defectos que encontraste en ellos. Entonces, voy a abrir el documento para mostrárselos y explicar cómo vamos a trabajar esta tarea, ¿no? Entonces, son, como les decía, 3 objetos de prueba y dentro de lo que es técnicas estáticas van a leer ustedes en el texto que la técnica más utilizada es lo que se llama la técnica de revisiones. Entonces, en revisiones, asimismo, hay varias categorías de revisión que van desde las más formales hasta las más informales. Una revisión informal podría ser que tú y yo nos encontramos un ratito y yo te cuento, oye, tengo un código, échale un ojito, porque dime si encuentras algo que yo le pueda mejorar, o dame una mano con los nombres de variables, o dime si se entienden mis comentarios, y tú me echas una mano y me das alguna retroalimentación. Eso ya es una actividad de aseguramiento de calidad y eso es una revisión de pares informal. La revisión más formal que existe se llama inspección y esa revisión está incluso estandarizada en la ISO. Entonces hay una norma que se llama la ISO 1028, que es la norma que establece los tipos de revisiones y los pasos que se deben seguir, los roles que hay y los entregables. Entonces es todo un proceso establecido. Entonces nosotros vamos a simular con este trabajo una revisión no tan formal, una revisión técnica. En esta revisión técnica vamos a participar todos como revisores y mi rol va a ser digamos, el moderador o coordinador de la revisión, la persona que coordina, ¿no? Entonces, lo que estamos teniendo ahorita es justamente la reunión inicial donde todos nosotros, ustedes como revisores y yo como la persona organizadora de este evento de revisión, nos ponemos de acuerdo en lo que hay que hacer. Luego, cada uno de ustedes se lleva los materiales que necesita, que en este caso es el objeto de prueba y las instrucciones. Y, bueno, en la vida real nos volveríamos a reunir en una fecha que nos pongamos de acuerdo para hacer una plenaria. Y cada uno de ustedes como revisores traerían para esa plenaria los defectos encontrados. Y los discutiríamos juntos para armar una lista general global de todos los defectos que hemos encontrado.
Ahora, en esas reuniones, por lo general, lo que pasa es que hay defectos que la mayoría encuentran, ¿no? Defectos repetidos entre revisores. Pero lo más interesante es que alguien está alzando la mano. Voy a interrumpirme. No sé si Carlita Jefferson querían decir algo o solo se les quedó la mano. Carlita, no. Jefferson, ok, gracias. Justo me salió un mensaje y dije, capaz que algo está fallando. Bueno, entonces les decía que en la vida real, cuando se hace esta segunda reunión, ya con los resultados de las revisiones individuales, aparecen defectos comunes repetidos entre revisores, pero lo más importante y enriquecedor es que aparecen defectos que no todos los ojos detectan. Entonces, a lo mejor tú tienes una habilidad especial para determinar cierto tipo de defectos que a los demás se les escapa. Y entonces ese es el aporte enriquecedor de tu parte como revisor y así sucesivamente. Y entonces, al final, el dueño del objeto de prueba o el depurador sale de esa reunión con un buen listado de cosas que tiene que mejorar en el objeto de prueba. Esta es una actividad de aseguramiento de calidad y como vimos cuando hicimos la lectura de métricas, es una de las formas más eficientes de encontrar defectos con menor número de costos y con mayor, digamos, con mejores resultados en cuanto a la cantidad de defectos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar acá? Como no vamos a tener la oportunidad de hacer una plenaria donde todos participemos, yo me voy a encargar de hacer el resumen. Entonces, una vez que ustedes entreguen el trabajo en el aula virtual, yo voy a hacer la tabla de resumen en donde van a estar los defectos que encontramos todos y aquellos defectos que fueron encontrados por algunos de ustedes, pero no por todos. Y vamos a hacer digamos, una revisión o una análisis general, perdón, de la calidad de cada objeto. Entonces, el primer objeto es un documento de requisitos. Entonces, este es un sistema muy sencillo que se llama Omninet y que básicamente se plantea como un software que se va a hacer accesible desde kioscos que pueden estar en lugares públicos como parqueaderos, aeropuertos, centros comerciales, etcétera, donde la gente puede pagar para recibir una conexión de internet. Esa es básicamente la idea del sistema Omninet. Y me parece que en la especificación está planteado que se instale en 5,000 puntos o algo así. Entonces, aquí están las especificaciones. Entonces, este es el documento y cada uno de los acápites representa un requerimiento. Entonces, la idea es que tú encuentres la mayor cantidad de defectos de calidad que tiene este documento de especificación. Y para ello, tienes que buscar y seleccionar una lista de chequeo que sirva para hacer revisión de requerimientos. Las listas de chequeo son súper útiles porque te permiten hacer una revisión estructurada. Entonces, no haces una revisión así al ojo o intuitiva, sino que vas siguiendo en orden los puntos que te plantea la lista y vas diciendo, este sí cumple, este no cumple, este sí cumple, este no cumple, y en los casos en que no cumple, ¿en qué parte no cumple, no? Y cuál es tu pequeña descripción de ese defecto. Por ejemplo, yo podría decir, se me ocurre que el requisito 3.13 es un requisito, digamos, incompleto porque está hablando de Netscape, Opera e Internet Explorer, pero, por ejemplo, no está hablando de Chrome. Entonces, podría ser, por ejemplo, una observación que yo hiciera a este documento de requerimientos. Y así sucesivamente. Entonces, este es el primer objeto de prueba. El segundo objeto de prueba es de la parte de diseño. Aquí tienen ustedes un esquema de base de datos para un pequeño sistema que administra lo que es campeonatos de hockey, del deporte, ¿no? Y entonces, de igual manera, la idea es que tú te bajes del internet una lista de chequeo que sirva o que haya sido hecho para revisiones de bases de datos. Hay muchísimas en internet, tanto para requerimientos como para base de datos y para código, en inglés, en español, algunas son de pago, pero otras sí son gratuitas. Entonces, obviamente, pues escoge una gratuita y no muy larga. Tampoco te bajes una lista que tenga 500 puntos de chequeo. Bastaría con una lista que tenga unos 20 puntos, por decir algo, pero bien claros, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa típica que tiene la lista de chequeo cuando haces chequeos de base de datos es el tema de la normalización. Entonces, aquí tú puedes ver que entre la tabla Hockey Game y la tabla Hockey Team está todavía planteada la relación como una relación NN.
Entonces, esto ya nosotros le podemos considerar un defecto o al menos un SMEL, ¿sí? Porque debería estar ya abierta y por lo tanto deberíamos tener ya la tabla de rompe que nos haría dos relaciones 1 a n. Una de Hockey Game a la tabla Game Team y otra de Hockey Team hacia la tabla Game Team, que debería estar acá. Entonces, esa ya podría ser, por ejemplo, un defecto puntual que tú encuentres, ¿no? Entonces, obviamente no necesitas dar la solución ni crear la base de datos mejorada, pero sí dejar señalando dónde está el problema. Entonces, debes de indicar en qué tabla o en qué campo o en qué relación, indicando la relación entre tal y tal, encontraste el defecto, cuál es el defecto y alguna observación adicional que tú le quieras dar al depurador. Entonces, este es el segundo objeto de prueba. Como la captura está un poquito mala, les he incluido también el enlace. De tal manera que a lo mejor si vas al enlace, pues se ve mejor el gráfico del diagrama. Y el tercer objeto de prueba es un pequeño código. Entonces, en este código está numerado, son 28 líneas en lenguaje C. Entonces, la lista de chequeo puede ser una lista de chequeo para revisión de código general o mejor, una lista de chequeo para revisión de código C, porque esa va a tener las buenas prácticas de C. Y entonces, es un código muy simple que hace un cálculo, ¿no? Recibe datos y en base a esos datos hace un cálculo y lo despliega. Pero les adelanto desde ya que es un código que tiene gran cantidad de bugs y code smells. Entonces, pues ya ustedes me dirán en qué línea y qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la línea 18 se está haciendo un scanf sin indicar un tipo de dato. Eso ya es, no sé si defecto o code smell, pero ya es un problema de calidad, ¿sí? Mientras que en las líneas 16, ahí sí se está indicando que lo que se recibe es un flotante. Entonces, aquí en la línea 18 no se tiene la menor idea de lo que se recibe. Habrá que revisar cómo fue declarada la I, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, son 3 listas de defectos que ustedes deben entregar, una por cada uno de los ejercicios, y con eso yo me encargaré de hacer la integración. Y de esta manera vamos a hacer nuestra parte práctica de aplicación de técnicas estáticas. En este caso, de manera manual, porque la aplicación automática ya la hicimos con SonarQube. Ok, preguntas con respecto a esta tarea. Chévere. Porque ya vamos cerrando. Con este capítulo ya no solo nos falta un capítulo adicional, que es el capítulo de técnicas de caja negra y caja blanca, que lo vamos a leer la próxima semana. Y con eso ya vamos cerrando básicamente todo nuestro contenido. Listo. Entonces, si no hay preguntas, ahora sí, en esta última parte, vamos a ver el laboratorio. Entonces, igual, estuve pensando maneras de hacer más eficiente el tema de los laboratorios para que ustedes tal vez no les tome tanto tiempo. Sé que en esta semana fue complicado para algunos encontrar un producto para probar, que se deje probar sin mayores problemas. También sé que hay que grabar, borrar, regrabar varias veces a veces hasta poder obtener los resultados que uno desea. Pero un poco de eso se trata la experiencia, ¿no? De ver todo lo que involucra el trabajo de automatización de pruebas. Entonces, este es nuestro último laboratorio y mi idea sería que sea el mejor de todos. Entonces, yo espero mandarles hasta mañana la retroalimentación del laboratorio que entregamos ayer para que ustedes puedan tomar en cuenta cualquier defecto que yo encuentre para evitarlo en el último laboratorio que vamos a entregar. Entonces, este laboratorio trata sobre pruebas de rendimiento. Y en la teoría, tanto la que yo les voy a mostrar como la que ustedes van a consultar, van a ver que obviamente hay distintos tipos de pruebas de rendimiento. Entonces, aquí vamos a hacer sobre todo pruebas de carga, pero también la herramienta JMeter sirve para hacer pruebas de estrés y otros tipos de pruebas de rendimiento, ¿no? Entonces, acá están las especificaciones. Como siempre, lo primero es instalar la herramienta. Entonces, acá yo ya les he puesto a ustedes, si es que no lo tienen instalado a JMeter, pues aquí está el enlace. JMeter es una herramienta libre, ¿no? Y es desarrollada por Apache. Entonces, acá está directamente el enlace a la página de descarga
y vamos a trabajar con la versión 5.3 que requiere el Java 8 o superior. Entonces vas a la sección binarios y te descargas el .zip. Entonces, una vez que te descargues el .zip, le descomprimes obviamente y dentro del directorio bin, se los voy a mostrar más bien acá. Yo hice esto ayer para la práctica con el otro grupo, entonces aquí todavía lo tengo en mi directorio de descargas. Acá está el .zip que bajé, acá está el descomprimido y dentro de este hay varios directorios, ¿no? Entonces te vas al directorio bin y en el directorio bin utilizas ¿dónde está? El .jar, ¿no? Ahorita me perdí el que dice JMeter. Y con ese le instalas, básicamente. Luego, cuando ya esté instalado y quieras regresar durante estos días a hacer tu laboratorio, alzas el servidor con este .bat, que es el JMeter Server. Entonces, el primero sirve para la instalación y el segundo sirve para alzar el servicio cada vez que lo bajes, ¿no? Entonces, eso es básicamente la primera parte, y una vez que tengas instalado, automáticamente te va a salir esta interfaz. Esta es la interfaz del JMeter, lo único es que te va a salir vacía, te va a salir así, con un nombre genérico, ¿no? Entonces, esta ya es la interfaz que automáticamente te saldrá al momento que instales o después te saldrá cuando tú corras el jmeterserver.bat para que se alce el servicio, ¿no? Entonces, hasta aquí sería la parte de instalación cuando tú logras ya tener la herramienta arriba. Entonces, esa es la primera parte, es muy sencillo y si quieres lo puedes ir haciendo ahorita mientras conversamos. Lo segundo, como siempre, lo que yo recomiendo es el estudio de la herramienta. Entonces, tú siempre puedes ir a la herramienta acá y empezar a trabajar, le voy a abrir otra vez, y empezar a trabajar en modo prueba y error, ¿no es cierto? Abrir las pestañas, ver por ahí que nomás hay, dar clic aquí, clic por allá, y por ahí van saliendo las cosas, pero lo más seguro es que luego no te acuerdes ni cómo lo lograste. ¿Sí? Es lo que nos pasa cuando vamos de una manera no estructurada, ¿no? Entonces, lo que yo siempre recomiendo es más bien ir al manual, ¿no? Y darnos un tiempito para leerlo. Entonces, aquí está el enlace al manual de usuario oficial en Apache, ¿no? Y entonces aquí tienes toda la información. Por supuesto, tampoco es necesario que te estudies todo el manual de inicio a fin, pero sí es importante que si vas a construir el plan de pruebas, que es lo primero que vamos a hacer, pues te leas esa sección. Si vas a mandar un HTTP request, que es lo segundo que vamos a hacer, entonces busques en el manual la parte de los requests, específicamente la parte de los requests para web, ¿no? Que es esta parte de acá, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tienen el manual para cualquier duda oficial y de todas maneras les he incluido un enlace a un tutorial YouTube muy pequeñito, creo que mide 10 minutos, que hace básicamente todo lo que nosotros necesitamos hacer en este laboratorio, pero con una versión anterior. Entonces se van a dar cuenta ustedes que las pantallas que muestra la persona del tutorial son distintas en cuanto al look and feel de las pantallas que nosotros vamos a utilizar en la nueva versión. Sin embargo, las funcionalidades son básicamente las mismas. Entonces este pequeño tutorial YouTube también sirve bastante bien para el caso. Entonces, hasta ahí ya hemos instalado la herramienta, ya hemos hecho el estudio. El tercer paso, aquí es donde hice el cambio. Decidí que esta vez les voy a proveer a ustedes un documento donde ya está la práctica paso a paso con capturas para que ustedes lo vayan reproduciendo en sus respectivos ambientes de prueba, es decir, en sus casas. De esta manera va a ser más sencillo para ustedes que tal vez tener que regresar a esta grabación y demorarte un poco más, ¿no? Entonces, acá les he puesto el enlace al documento que bueno, yo lo actualicé ayer en base a la nueva versión, pero en realidad es basado en un documento que hicieron unos compañeros de ustedes en un curso pasado. Entonces, ahí está pues mi nombre y el de los estudiantes que desarrollaron la versión original de este documento para las respectivas
para los respectivos reconocimientos de autoría, ¿no? Entonces, esta va a ser la guía de laboratorio para nuestro laboratorio de esta vez. Entonces, nada más terminemos de leer lo que dice acá. Dice, descargar la guía de la práctica y seguir los pasos de desarrollo de la práctica desde el 1 hasta el 35. Entonces, son 35 pasos, suena mucho, y tal vez explicándolos va a parecer largo, pero haciéndolos va a ver que es mucho más rápido, ¿no? Entonces, vamos a revisar juntos estos pasos, de todas maneras, para que no haya mayores dudas. Entonces, este es el sílabo. ¿Dónde estaba? Acá. Ok. Entonces, les he incluido de todas maneras el objetivo. Lo pueden utilizar para su informe o pueden mejorarlo o aumentarle otros. Comprender el funcionamiento de la herramienta JMeter para realizar pruebas de carga en una página web para analizar y medir su rendimiento. Entonces, noten que vamos a hacer las mediciones. Esos números te los va a dar la herramienta, ¿no? Pero tú vas a hacer el análisis y vamos a hacer un análisis comparativo. La idea general es que todo portal web está sujeto a usuarios concurrentes y, como es lógico, cuando aumenta la cantidad de usuarios concurrentes, disminuye el tiempo de respuesta de la plataforma. El tema es que no disminuya tanto que pase como me pasa a mí muchas veces en el Moodle, ¿no? Que como hay muchas clases y muchos profes y alumnos que estamos entrando o descargando cosas de más, se pone demasiado lento. O peor aún, como le ha pasado muchas veces al IES, que su página simplemente se cae. O sea, ya hay tantas peticiones que se caen, ¿no? Que es también lo que pasa cuando sucede un ataque de negación de servicios. Entonces, los que deciden negar los servicios atacan o mandan tantas peticiones concurrentes a la vez que sobrepasan el nivel de, digamos, que sobrepasan la carga que puede aceptar el sistema sin caerse. Entonces, las pruebas de carga nos permiten justamente comprobar que el sistema sí soporta la carga que nosotros ofrecimos, por un lado. Y por otro lado, también llevarlo al límite con una prueba de estrés para saber cuál es la carga máxima que soporta sin que el sistema se degrade hasta un nivel en que ya no sea aceptable. Entonces, eso es lo que queremos medir. Por eso, cuando ustedes hagan la práctica, en la parte ya del ejercicio, van a hacerlo con 5 usuarios, con 50 usuarios y con 500 usuarios, y luego el análisis para ver cómo fue la degradación de tiempo de respuesta y si esa degradación fue aceptable o no. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo. Acá un poco de marco teórico que se los dejé también de las distintas pruebas de rendimiento que existen, de las principales, y también un poquito de marco teórico de JMeter. En las preguntas del informe se les va a preguntar a ustedes que detallen un poco más esta arquitectura. No todo, ¿no? Pero sí los principales elementos de la arquitectura de JMeter. Entonces, se necesita a nivel de los samplers, es decir, de la data de prueba, los requests, los pedidos. Entonces, nosotros vamos a crear, tanto ahorita en este documento, 4 requests como en el portal que ustedes elijan, ¿no? También 4 requests, es decir, 4 tareas hacia tareas vía pedidos HTTP, POST o GET, hacia el portal que estemos probando. Entonces, son los samplers, vamos a usar controladores. En nuestro caso, vamos a usar el controlador más sencillo, que es el controlador de grabado. Entonces, el JMeter, en las versiones últimas, igual que el Selenium, te permite grabar los requests. Entonces, no los tienes que escribir a mano, simplemente los vas grabando directamente mientras manipulas el portal, el objeto de prueba, ¿no? Y hay otro tipo de controladores. Vamos a ver los listeners. Entonces, los listeners son básicamente los reporteadores. Y hay de 2 tipos, ¿no? Los reporteadores textuales y los gráficos. Entonces, nosotros vamos a sacar 2 de tipo report y 1 de tipo gráfico. Y así sucesivamente están otros elementos de configuración, las aserciones, los timers, etcétera. Entonces, se te pide que expliques un poco más en detalle, no todos, pero sí algunos de estos elementos, abajo ya en la parte de las preguntas. Aquí está la arquitectura, cómo es que funciona, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a crear estos requests, 4.
que vamos a hacer que la herramienta JMeter los mande hacia el servidor. El servidor obviamente va al servidor del objeto de prueba, del portal o aplicación web de prueba. El servidor obviamente va a devolver esas respuestas y esas respuestas van a ser grabadas por JMeter o van a ser registradas más bien por JMeter para empezar a hacer cálculos estadísticos. Y el JMeter nos da estos cálculos estadísticos en los reportes de desempeño que nos va a presentar. Entonces, aquí viene la parte que nos hablaba la tarea, decía seguir los pasos del 1 al 30 y algo. Entonces, esa es la sección 3. La primera parte ya la hicimos, que es 3.1, la instalación. Entonces, esta me voy a saltar porque ya la vimos y aquí tienen las capturas de todas maneras. Y perdón, ya me fui de largo. Entonces, la instalación termina cuando tú capturas en tu ambiente de pruebas el JMeter ya funcional, ¿no? Tal como les mostré hace un ratito. Y aquí está la sección del procedimiento de práctica. Desde la 3.2 empieza. Y de aquí lo que tienes que hacer es básicamente ir siguiendo paso a paso cada una de estas, de estas explicaciones, indicaciones que están acá. Entonces, primer paso, ingresar a la herramienta JMeter y crear un nuevo plan de pruebas. Entonces, me voy a ir a la herramienta, ¿no? Cuando tú inicias, por default, acá está vacío. Entonces, tú vas a ir a la opción editar. En la opción editar le vas a dar añadir y en la opción añadir te va a salir añadir planes de prueba. Y ahí se te va a crear este primer plan de prueba, al cual tú le pones el nombre que tú quieres. Yo le he puesto plan de pruebas de software de agencia de viajes, porque para fines de esta demostración vamos a utilizar un sitio web especial que se deja probar. Porque esa es otra cosa importante. Obviamente, y como vimos en el proyecto, hay sitios web como en el caso del Ecuador, el del SRI, por ejemplo. En el caso general, por ejemplo, me parece que tuvimos problemas con, no sé si fue Facebook, el que no se dejaba ver, o el WhatsApp web, no sé, que ya tienen obviamente restricciones de seguridad para impedir que herramientas como Selenium o como JMeter entren, ¿no? Y no tanto por las herramientas, sino por el uso que alguien pueda dar. Alguien podría querer usar JMeter para hacer un ataque de negación de servicios a un sitio, ¿no? Y hacerle daño. Entonces, de eso es lo que ellos se protegen. Entonces, vas a tener que ver si mi propuesta es que ustedes usen el portal web del proyecto de primer bimestre, si es que se deja. Si es que ese no se deja, entonces cualquier otro portal web que a ustedes les interese medir el rendimiento y que se deje, que no les dé errores de que no le deje entrar al JMeter a registrar información. Y en el último caso, si ninguna de las dos cosas anteriores te funciona, puedes volver a hacer con el mismo que yo voy a usar, que es un sitio construido justamente para hacer prácticas académicas. Entonces, tienes las tres opciones: el proyecto del primer bimestre, cualquier otro sitio web que tú sepas y te deje hacer la práctica, o con el mismo sitio que yo voy a utilizar y les voy a mostrar ahorita. Entonces, aquí le pones el nombre del software que vas a probar. Y si quieres algún comentario y le das Enter y aquí ya te aparece. Acá es donde, como ustedes ven, se nos va a ir construyendo el árbol de los objetos del proyecto de pruebas que estoy creando. Entonces, ahorita estaríamos en esta primera rama con ya el nombre que tú le pongas. Ese es el paso número 1. Entonces, vamos al siguiente paso. Y aquí está la respectiva captura, tal cual le acabamos de ver. El paso número 2 es, y quiero ir por los pasos porque hay 2 o 3 pasos que son fundamentales que los hagas bien para que te funcione todo. Y hay que hacerlo en el orden en que están, ¿no? Porque está en el orden lógico en que te va a ir dejando progresar en la práctica. Entonces, bueno, en el paso 2 lo que hay que crear son los threads o hilos en español. Entonces, para eso te vas a la opción parado. Fíjate acá atrás, fíjate dónde está parado, en qué objeto está parado, porque los menús son sensibles al objeto, obviamente, ¿no? Entonces, parado en el objeto plan, escoges la opción añadir, la opción hilos y la opción grupo de hilos. Entonces, eso simplemente es así. Entonces, aquí estoy sobre el objeto plan, le doy clic derecho para que me salga el menú, añadir, primera opción, hilos de usuario, primera opción, grupo de hilos, primera opción. Y le das obviamente clic ahí. Al darle clic ahí te va a aparecer esta interfaz. De acá, la que dice grupo de hilos. Y en esta interfaz lo único que vas a cambiar es el nombre.
le vas a poner el nombre que tú quieras. Yo le he puesto primer test, lo demás lo vas a dejar por default. Por default, acá van a estar otros valores. 1 y 1 y 1 es los valores por default, si no me equivoco. Ahorita están unos valores con las pruebas que yo he estado haciendo y aquí es donde tú vas a cambiar valores para las pruebas que yo te pedí. En número de hilos vas a correr una vez con 5, otra vez con 50, otra vez con 500. Significa el número de usuarios concurrentes que mandan pedidos a ese portal. ¿Sí? En el periodo de subida, aquí yo le he puesto 100 segundos. Y en el contador de bucle le he puesto que repita 3 veces. En el ejercicio se te está pidiendo, se te está diciendo cuánto. Me parece que se te está pidiendo, no me acuerdo, habría que verle. Creo que se pedía de 3 segundos y bucle sin fin. Pero está señalado. Pero en todo caso, acuérdate que es aquí donde cambias esas propiedades. En propiedades del hilo, que es el clic derecho, primero, en primer test, cuando le das enter ya te sale este de acá. Y para crearle, si era aquí arriba, clic derecho, primera opción, hilos, primera opción, grupos de hilos. Y ahí estás. Y una vez creada, pues ya no tienes que nada más que volver acá, navegar y volver acá para cambiar. Entonces, esa es el número 2, crear el hilo para nuestra prueba. Solo vamos a crear una prueba, ¿no? Pero esta prueba va a tener 4 tareas. Luego cambiamos el nombre, ya dijimos. Entonces aquí supongo está en la pantalla con el nombre cambiado, que es la misma que acabamos de ver. Y noten cómo aquí está con los valores default. Un hilo, es decir, un solo usuario, con un periodo de subida de 1 segundo y con una sola corrida, digámoslo así, de la ejecución. ¿Sí? Entonces ese es por default. Luego vamos, aquí viene una de las partes importantes. Para que esto funcione necesitas levantar un proxy en tu ambiente de prueba. Entonces esto no es tan complicado tampoco, pero tiene 2 partes. La parte en JMeter y la parte en tu sistema operativo. Entonces vamos con la parte de JMeter. Entonces ya añadido el plan de pruebas, lo siguiente es añadir el servidor proxy. Entonces, nuevamente, parado sobre el plan, no sobre la prueba, no sobre el hilo, sino sobre el plan, le das a clic derecho añadir y te vas a la opción que dice elementos no de prueba y ahí escoges servidor proxy HTTP. Entonces les voy a mostrar acá, más bien. Entonces me paro donde necesito, que es en plan de pruebas, clic derecho, añadir, en este caso es la última opción, elementos no de prueba y la primera opción ahí adentro que es servidor proxy. El momento que tú le des clic allá, te aparece esta pantalla de aquí. Entonces, en esta pantalla de aquí, lo principal es darnos cuenta que el puerto que utiliza JMeter es el 8888. Entonces, le vamos a dejar ese mismo puerto para con eso crear nuestro proxy, ¿no? Y la segunda parte importante aquí es el controlador objetivo. ¿Se acuerdan que hablamos de los controladores, no? O sea, el controlador es el que me va a permitir a mí hacer la creación de los pedidos. Entonces, aquí le vas a dar clic en la lista y vas a escoger el controlador recording. Aquí vamos a escoger el controlador recording, pero de primer test, acá abajo. Aquí ya me aparecen varios, a ti solo te van a aparecer 2. Entonces, tú vas a escoger el que dice primer test, o sea, el nombre que le diste al hilo, y controlador grabación, para poder utilizar la opción de grabar. Ok, de todas maneras, esto está acá, en el documento estático, porque ya creo que les estoy mareando un poco. Entonces, si yo me voy acá, aquí tengo en el servidor lo que les dije, ¿no? Aquí primero le doy clic a servidor proxy, entonces me aparece la pantalla, me aparece el objeto servidor proxy y su respectiva interfaz, y en esta interfaz pasan 2 cosas, que yo veo que el puerto es 8888 y en la parte de controlador objetivo yo escojo el nombre que le puse a mi test o hilo, plan de pruebas, software, agencia de viajes y primer test. Entonces escojo la prueba que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, dentro de mi plan de pruebas, el hilo, que en este caso es primer test. Este es el que tienes que escoger. ¿Sí? Y el controlador de grabación. Entonces, le das añadir, controlador lógico, controlador de grabación. Entonces, con eso tengo ya los 2 elementos que necesito, les voy a mostrar acá. Entonces, aquí yo ya tengo en primer test
me debe aparecer el controlador de grabación y acá abajo me debe aparecer el servidor proxy. Entonces, antes de estos pasos, yo solo tenía este elemento, el plan y el elemento primer test. Después de estos pasos, ya tengo el elemento servidor proxy aquí y tengo el elemento controlador de grabación aquí adentro. Porque fíjate que aquí, ahorita está cerrado, pero aquí es donde se van a grabar las tareas. Ir a la página principal, seleccionar una ciudad, seleccionar un vuelo, ingresar datos. ¿Sí? Y dar una confirmación. Son las tareas que yo he creado para esta prueba. Ya vamos a ver cómo hacer eso. Entonces, pero ahorita necesito que se cree el controlador. Entonces, estamos hasta... ay, perdón. Esto no era lo que quería mostrarles. Acá, en el navegador. Estamos hasta que yo tengo ya creado el controlador de grabación y ahora es en donde debo cambiar mi ambiente de pruebas en mi compu. El momento que tú pongas el proxy, que tú prendas el proxy, tu compu ya no va a navegar hacia afuera, excepto hacia específicamente el objeto de prueba. Entonces, por eso no puedo hacer la demostración en vivo como tal, pero algunas cosas sí les vamos a poder ver acá. Entonces, ¿dónde cambio mi configuración? Pues te vas a configuración, internet y redes, proxy, habilitas el proxy y le colocas, le ingresas el dato localhost y el dato 8888. Entonces, voy a hacer eso. Entonces, vas a tu icono de Windows, vas a la parte de configuración y aquí, como ustedes ven, en configuración vas a la parte de acá abajo que dice proxy. Es que yo ya estaba ahí, por lo general te va a salir por acá. No, acá te sale. Entonces, voy a regresarme. Entonces, acá en configuración Windows, voy a Internet y Red. Acá por default te sale en la parte inicial. Y acá busco la última opción que dice proxy. Ahora sí estoy en proxy. Y acá voy a configuración manual de proxy. Configuración manual de proxy, probablemente la tienes desactivada, entonces la activas y le colocas en la dirección localhost para que él vaya grabando lo que tú vas a mostrar en tu navegador de localhost en el puerto 888 para que pueda escuchar el JMeter. Y le dejas así durante todo el proceso de la práctica. Luego no te olvides de desconectarle porque con el proxy activado pues no te van a funcionar los DNS, ¿no? Entonces aquí le voy a desactivar para que ustedes me puedan seguir obviamente en esta práctica. Y entonces, aquí está la captura. Esa es una parte importante porque a veces si te olvidas de hacer eso, te va a dar error la herramienta, ¿no? Entonces, acá está el proxy capturado para que te acuerdes dónde y qué es lo que tienes que llenar. Y ahora sí vamos al objeto de prueba. El objeto de prueba que vamos a utilizar se llama blazedemo.com. Aquí también, dependiendo de tu ambiente de pruebas, te puede pasar que no te vaya como me dio ahorita a mí directo a la pantalla. Este ya es el aplicativo que voy a probar, sino que te salga ese típico mensaje de tenga cuidado porque no es un sitio seguro. Porque el blazedemo.com no es HTTPS, es solo HTTP. Entonces ahí ya sabes, le das simplemente si estoy seguro, si confío, déjeme entrar. Si te sale una o varias veces, siempre le dices eso, igual el JMeter sigue grabando, ¿no? Hasta que logres que te deje entrar así, porque no es seguro y por eso, así, dependiendo lo que tengas activado de seguridades en tu Windows, pues te puede preguntar por si acaso. Entonces, la idea es que ya le dejes listo a esta pantalla, que es la pantalla que vamos a probar, el sitio que vamos a probar, de hecho. Entonces, regreso me voy a cerrar ya la configuración, regreso regreso acá al documento. Entonces, vamos a ingresar a la página web de BlazeDemo, que es básicamente una agencia de viajes para comprar boletos de avión. Y aquí es donde nos va a permitir hacer peticiones sin que nos moleste por seguridades ni nada por el estilo. Y ahí está la página. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar para que el servidor proxy le levante los servicios y nos permita grabar. Entonces, ¿cómo haces el arranque? Es muy sencillo, simplemente te pones sobre el servidor proxy y le das la opción arrancar. Cuando le des acá, cuando le des la opción arrancar, aquí te va a aparecer el botón parar para que pares cuando quieras, ¿no? Lo voy a hacer acá. Entonces, yo me voy a servidor proxy y aquí, si ven que me aparece como arrancar. Entonces, si yo le digo clic en arrancar, pues va a arrancar el servidor.
¿sí? Ahorita no lo voy a hacer porque como desconecté el proxy, pues no va a encontrar, no va a poder arrancar, me va a dar un error. Pero en todo caso, acá le ven ustedes que yo ya le di a arrancar y por lo tanto te tiene que salir esta ventana pop-up que tiene el botón para parar cuando tú quieras y sobre todo tiene este campo para ir poniendo los nombres de las tareas que vas a grabar. ¿De acuerdo? Entonces esa te tiene que ir saliendo el momento que arrancas. Entonces vamos a la siguiente cosa. Ahora sí vamos a empezar a grabar las 4 tareas. Entonces la primera captura que vamos a realizar es la página principal. Entonces, aquí en esta caja donde te permite digitar, vas a poner el texto, yo le puse página principal, y eso nos va a identificar cuál va a ser la acción de esa etiqueta. ¿Sí? Y entonces ingresas a la página de Blaze Demo y ahí se va a grabar ese ingreso. Entonces te vuelves a esa página y se va a grabar. Entonces, ¿cómo se va a ver esto acá? Entonces acá te va a aparecer debajo del controlador de grabación este elemento que dice, en mi caso, página principal. Y en la interfase de la petición HTTP que estoy grabando, la que le llamé página principal, te va a aparecer el nombre del servidor, que en este caso es el blazedemo.com, porque grabó la ida a ese servidor. Ahora, ahí te va a pasar, dependiendo cómo esté tu ambiente de pruebas, que se te grabe basura. Por ejemplo, a mí se me grabó, bueno, no basura, sino cosas que no necesito para mi prueba. Por ejemplo, a mí se me grabó algunas tareas de servidor EPN, que veo yo que son servicios alzados y el JMeter los está detectando. También se me grabó algunas tareas del Google Analytics, que también por lo visto está operando aquí en mi sistema operativo. Entonces, toda esa basura la borras, simplemente le das, digamos que esta es la basura de Google Analytics. Simplemente le das clic derecho y le das borrar. Para que al final de la grabada solo te quede los pedidos que corresponden a la navegación en el objeto de prueba, que en mi caso son 5 y en tu caso van a ser 4. Entonces ahorita ya tenemos grabado el de la página principal. Muy parecido a cómo grabamos con Selenium, ¿no? Entonces yo navego en la página y ahí se va grabando. Entonces, a ver, ¿dónde está la página? Entonces acá, por ejemplo, yo escogí, no recuerdo qué ciudades, creo que dije que voy a ir de México a Roma, creo que dije. Y le das Find Flights. Entonces, esto que estoy haciendo ahorita es la navegación que vas a hacer para grabar la segunda parte. Y esa segunda parte va a terminar cuando le des clic acá y obviamente el objeto de prueba vaya a la siguiente interfaz, que es de escoger un viaje. Entonces, esa parte está acá. Ay, perdón. Entonces, estoy mareando. Ese tengo acá. Entonces, acá está la siguiente grabación, que es, vuelvo a la herramienta. Fíjate que la herramienta ya está, la página principal. Ahora voy a crear la siguiente parte que les acabo de mostrar, ¿no? Entonces, abro el grupo de hilos dentro del controlador de grabación y yo ya veo que se grabó perdón, primero este de aquí. El de más arriba. Y yo ya veo que a ese ya les mostré, perdón. Y se grabó aquí en la parte con el blazedemo.com, ¿no? Y en este de acá abajo, que es que ya puse las ciudades, ¿no es cierto? Ahorita estoy grabando, ¿no? Entonces está grabando, voy a coger las ciudades y le voy a poner como nombre, ¿dónde está? Aquí está justo, seleccionar ciudad. Entonces yo le puse seleccionar ciudad y escogí esa navegación que les mostré hace un ratito para que también se grabe. Y si todo sale bien, te va a aparecer un nuevo elemento en la grabación que va a ser una petición post, mientras que la anterior era una petición get. Entonces vamos a ver esto acá. Entonces la de la página principal, si tú te fijas acá, es una petición tipo get, porque estoy trayendo la página, ¿no? Hacia mi lado, hacia el cliente. La siguiente, que es la selección de las ciudades, es una petición tipo post, que trabaja específicamente esta parte del objeto de prueba, el rec.php, obviamente dentro de este servidor, que es el que estoy manejando, ¿no? Entonces aquí no solamente me dice qué tipo de pedido es, en este caso un pedido HTTP POST, sino también me dice los parámetros.
Entonces, fíjate que yo le di como parámetro dato de entrada México para el from y ROM para el to. Puerto desde dónde y puerto hacia dónde. Yo le escogí de México a ROM. Entonces, todo esto te graba, igualito que grabó Selenium. Entonces, eso significa que aquí el JMeter ya está capturando la data que el usuario está metiendo en el sistema y por eso es que puede ser usado con fines maliciosos. Pero en nuestro caso es obviamente data de testing, ¿no? Y así sucesivamente yo grabé vuelos, entonces si me voy a vuelo también es una petición post y fíjate todos los datos que escogí, cuál vuelo, qué precio, qué aerolínea, fui navegando en la pantalla y grabando, ¿no? Luego llené datos de confirmación, adquirí mis datos supuestamente de compra, ¿no? Entonces di mi nombre, ahorita no está puesto mi nombre, ya les voy a explicar por qué, pero les voy a mostrar acá, esta partecita. Entonces, todo eso está explicado aquí, cada uno de los datos que fuiste dando, ¿no? Entonces, en esta partecita de acá, di la dirección, aquí está, este formulario en donde puse mis datos. Entonces, fíjense en que aquí sí está mi dato, mi nombre, está un poco chiquito, pero está, que vivo en Quito, mis datos de prueba y de una supuesta tarjeta de crédito, Visa y un número. Yo le puse del 1 al 9 porque como es un sitio de prueba no te valida. Entonces no es que te va a cobrar ni nada por el estilo, entonces solamente son data de prueba. Entonces con esta data de prueba grabé esta petición que le llamé llenar datos. Y esa es la que les estaba mostrando acá, en la versión original, porque la versión de ahorita ya está con variables, ya les voy a explicar qué significa eso. Ay. Entonces, aquí están los datos que yo podría cambiarles a mano si quisiera, igual que en el Selenium, ¿no? Y finalmente di la pantalla de confirmación en donde yo dije que sí quiero comprar. Entonces, esos son los que yo grabé. Entonces, les recomiendo volver a repetir estos primero para que ustedes se familiaricen con la herramienta, les salga esta parte y después lo hagan ya con el sitio que ustedes escojan para su informe. Entonces, hasta ahí ya tienes grabada la prueba, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora sí a la parte de la ejecución. Entonces, ya tengo grabada la prueba con los primeros datos de prueba, tengo que llegar hasta esta pantalla en el aplicativo de prueba que dice que ya compré. Y entonces ya puedo parar el servidor proxy, porque ya acabé de grabar. Entonces aquí me voy a servidor proxy y le doy parar. Y también te puedes ir ya a tu sistema operativo y también cambiar en tu configuración para deshabilitar el proxy que estabas usando, porque ya acabamos de grabar. Entonces, paras el proxy acá, ¿no? Entonces, estoy aquí. Siempre es ver dónde te paras, como siempre cuando navegas objetos. Y entonces aquí, en vez de decir arrancar, va a decir stop. Entonces, le das clic en stop y, o sea, este va a estar prendido. Y le das clic y se para, ¿no? Entonces, paras para que ya no te siga grabando nada más. Borras toda la basura que se te haya creado en el camino por los otros servicios y cosas, cookies y demás que andan por ahí. Y ahora sí vamos a crear los listeners. ¿Se acuerdan que les dije que los listeners son básicamente los reporteadores? Entonces vamos a crear 3, el árbol de resultados, el reporte resumen y el gráfico. Y es muy sencillo. Entonces me poso sobre el objeto primer test, el objeto del hilo como tal, le doy clic derecho a añadir, me voy a la opción receptor y ahí están las 3 opciones que vamos a habilitar para ir creando los objetos. Está ver árbol de resultados, les voy a mostrar de una vez el otro. Está el siguiente, bueno, vamos en orden más bien, si no les voy a confundir. Ver árbol de resultados, entonces voy a hacerlo hasta ahí. Entonces me posiciono en el test, clic derecho, me voy a añadir, en añadir me voy a receptor y en receptor escojo la primera que es árbol de resultados. Una vez que yo haga eso, me va a aparecer automáticamente este objeto. Y si yo le doy clic aquí, este es el lugar en donde yo voy a poder ver la ejecución en marcha, ¿sí? Entonces, ahorita yo ya tenía unos resultados que estuve probando antes de empezar la clase, pero con el botón de play puedo volverle a ejecutar. Entonces, le voy a decir que me añada a mi log anterior, en mi caso, porque tengo un log anterior, y también le voy a decir que me muestre, ¿dónde está esto? Aquí está. Fíjense que ya empezó a correr, no sé si se ve que se está moviendo, ¿no? Entonces, si yo le agarro a cualquiera de estos, aquí me aparecen los datos de esa transacción.
cuántos bytes está mandando y los datos, como voy a tratar de agarrar uno de llenar datos. Llenar datos justo. Fíjense que aquí, aunque no se agarró, te aparece la información. Ya vamos le voy a quitar el scroll un ratito. Entonces le quito el scroll y voy a llenar datos y aquí te van a aparecer. Te va a ir apareciendo. Ahorita no se deja agarrar. Pero en todo caso, aquí te va a aparecer y le puedes parar también cuando quieras, ¿no? Yo le voy a dejar corriendo ahorita porque le tengo en bucle indefinido. Entonces, esa es lo que, cuando ya logres que esto empiece a correr así, significa que ya está ejecutando estos 4 pasos, estos 5 pedidos una y otra vez. Si ven, página principal, llenar datos, seleccionar, bla, 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 y vuelve a repetir y vuelve a repetir, está ya mandando los pedidos y el objeto de prueba le está respondiendo y aquí está acumulando, registrando los datos de respuesta. Tiempo de respuesta, bytes subidos o bajados, etcétera, etcétera. Entonces, veamos qué más nos dice el laboratorio ya para ir cerrando. Entonces, bueno, debía yo tenerlo vacío más bien. Yo ahorita no le borré, por eso me añadió, pero es mejor vaciarle. Hay una escobita acá arriba, esta escoba. Con la escoba puedes vaciar para volver a empezar. Bueno, eso ya es cosas básicas de la operación. Y vamos a la siguiente opción. Entonces, damos el botón verde, ya lo hicimos para arrancar y vamos a observar en el receptor cómo los samples se van dando, ¿no? Eso ya lo vimos. Y eso ya lo vimos en funcionamiento y luego vamos a añadir otro receptor. Eso es lo que les quería mostrar. Entonces, el segundo receptor que vas a añadir es el informe agregado. La misma cosa, te pones sobre el primer test, clic derecho, añadir, te vas al receptor y escoges el que dice informe agregado. Entonces, me voy a ir acá. Acá, obviamente, yo ya lo tengo creado. Bueno, en este caso le he creado reporte resumen, pero bueno. Es el reporte resumen o informe agregado. No sé si son dos distintos. Déjenme ver. Entonces, vas clic derecho, añadir, receptor. Así son distintos. Reporte agregado, informe resumen. Pero bueno, da igual. Cualquiera de los dos lo puedes hacer o ambos. En este caso, me acabo de dar cuenta que yo en realidad he creado el reporte resumen. Y en este reporte resumen yo puedo ver en esta prueba que estamos haciendo las muestras, ya va corriendo en total 3,000 muestras, la media que se ha demorado, aquí está el tiempo, el mínimo, la que demoró menos, la que demoró más, y algunos otros datos de rendimiento, tiempos de respuesta, además. Entonces, esta es la que tienes que un poco analizar. Cuando corras con 5, con 50, con 500 para ver las diferencias, ya les voy a mostrar. Y de una vez, finalmente, con la misma opción de primer test, añadir, receptor, escoges el tercero y último, que es un tipo gráfico que está, por alguna razón, aquí. Response Time Graph, ese es el que yo escogí. Pero podrías escoger otro. Lo importante es que hagas la práctica, ¿no? Y en este caso, el Response Time Graph, lo que te presenta es, como su nombre lo dice, un gráfico en el tiempo de cómo se comportan los pedidos, que también es analizable, obviamente. ¿Sí? Entonces, esa es la parte de reportear. Entonces, vamos a avanzar para irme a la última cosa que les quiero mostrar, que es cómo generar las variables para cambiar datos. Porque ahorita, si ustedes se fijan, se está corriendo los 4 pedidos, pero siempre con los mismos datos. Sandra Sánchez de México a Roma, con tarjeta Visa. Y el siguiente, Sandra Sánchez de México a Roma con tarjeta Visa. Está corriendo siempre con los mismos datos. Obviamente, tú vas a querer correr con distintos datos. Entonces, fíjate que aquí está lo que tú vas a hacer en la tarea, ¿no? Acá arriba se corrió con un solo dato y acá está cambiado a un hilo de 10 y a un periodo de 100 segundos. Entonces, aquí está cambiado, acuérdense, sobre el primer test, sobre el hilo que creaste, puedes cambiar el número de hilos, en este caso a 10, y subimos el tiempo de subida 100 segundos, como para simular la latencia. Es básicamente, esa es la idea. Aquí vamos al árbol de resultados y tú vas a ver que, bueno, aquí te va saliendo como ya quedamos, se va viendo que está ejecutando y aquí puedes ver el resumen. Pues fíjate que en este resumen, la media está en 1002, dice, me parece. ¿Sí? Entonces tome en cuenta eso porque en la siguiente corrida que yo hice cambié a 100 hilos y subí el periodo de subida y puse el periodo de subida a 1 y le puse sin fin.
para que siga y siga como está ahorita, ¿no? Entonces ahora van a ser 100 usuarios y va a seguir hasta que yo le diga que se detenga. Entonces aquí está el cambio, 100 usuarios, 100 hilos con un tiempo de latencia de 1 y le puse sin fin. Y fíjense en el resultado. El resultado, bueno, aquí no le he capturado, pero si le vemos acá, el resultado en el reporte resumen es de una media de 1111, que es más alta que el resultado solamente con 10 usuarios, porque obviamente hay más concurrencia, hay más trabajo que se está haciendo. Entonces ese es el análisis. Y ahora sí lo último, ya para ir cerrando, porque el tiempo me quedó corto para variar, cómo crear los datos dinámicos. Entonces vamos a agregar un último elemento de configuración. ¿Se acuerdan que vimos en la arquitectura que hay estos elementos de configuración? Y en este caso vamos a crear una configuración de datasets utilizando CSV, el formato CSV, ¿no? Para poder llenar los datos de manera dinámica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues igual muy sencillo, te vas a tu hilo, primer test se llama, clic derecho, añadir, pero en este caso escoges la opción elementos de configuración. Y dentro de eso, la primera que es configuración de CSV Dataset. Entonces, lo tengo yo acá ya. Entonces, te vas aquí, primer test, clic derecho, añadir, elemento de configuración, y el que voy a añadir es el primero, configuración del CSV Dataset. Y entonces, te va a aparecer esta pantalla. Y te va a aparecer entonces ya el objeto con esta estructura de acá. Entonces, en esta estructura le vas a cambiar dos cosas. La una cosa es el nombre del archivo de datos, el path, que lo puedes navegar. Ya vamos a ver el archivo de datos. Y la segunda, las variables. Vamos a cambiar solamente dos datos en este ejemplo, el nombre y la tarjeta. Entonces, le pongo los datos separados con comas porque así es como vienen en el archivo. Entonces, mi archivo se llama datos de pruebas jmeter.txt. Se los voy a mostrar. Entonces, acá en mi directorio de la materia nuestra, en mi directorio de laboratorios, tengo que tener el archivo. Aquí está, ¿no? Es un archivo de texto. Es un TXT. Y es muy sencillito. Simplemente lo que puse es nombre 1 hasta el 10 y tarjeta 1 hasta 10, separado por comas, para que empate con lo que le dije, que la primera variable la ponga en nombre y la segunda variable sea car. Entonces, claro, aquí solo creerías, podrían ser 100, 50, 500, 5000, y obviamente aquí no puse nombres reales ni tarjetas reales, pero pude haberlo hecho, ¿no? Entonces, aquí solo por prueba le puse así nada más. Pero como sabemos, en las pruebas reales hay que utilizar datos de prueba también reales, ¿no? Entonces, aquí queda listo esto, ya tengo el archivo también. Ahora falta la parte de asociar. De asociar estos datos al formulario de entrada. Entonces lo vamos a ver primero en las capturas y luego en la herramienta como tal. Entonces ya creamos el archivo, ya se los mostré. Ahora aquí viene, ya creamos también, ya dimos el path y dijimos que las variables son nombre y car. Y finalmente nos vamos a la parte donde se usan esos datos, que es el que yo le llamé llenar datos. Y entonces ahí, en el parámetro input name, le voy a poner con esta sintaxis a nombre, y en el parámetro credit card number le voy a poner con la misma sintaxis a card. Y solo voy a cambiar por ahora esos dos datos que puse. Ustedes pueden cambiar más y obviamente pueden ser otros datos. Y aquí está la pantalla respectiva. Entonces es, nuevamente, abriendo el árbol dentro de tu hilo, que se llama primer test, el controlador de grabación, buscas la grabación donde estaba la llenada de datos. Y aquí te van a aparecer los parámetros. Y aquí está, fíjense, ya ha cambiado el uno y cambiado el otro, que es lo que vimos desde un inicio. Entonces me voy a ir acá, navego el controlador de grabación, navego hasta la interfaz de llenado de datos y aquí me aparecen los datos. Entonces aquí, si yo le doy doble clic, me deja cambiar. Entonces aquí originalmente decía de manera fija mi nombre. Entonces borro mi nombre y le pongo la sintaxis de la variable nombre. Y la otra cosa que voy a borrar es el número de tarjeta y le puse la sintaxis con la variable card. Y eso es todo. Entonces, ahorita que estábamos corriendo, ya me olvidé que le dejé corriendo. ¿Dónde estaban las corridas? En el árbol de resultados. Le voy a parar. Entonces le voy a dar un stop.
y para que me deje coger, por ejemplo, esta llenada de datos. Entonces, fíjense, dije stop. En esta llenada de datos, no me va a dejar mostrarles porque no sé por qué se va de golpe. Lo que quería mostrarles acá, pero no me está haciendo caso. Párate, a ver, ahí veamos. Es que en esta llenada de datos, aquí, ya. En la parte de petición yo puedo ver la información. Entonces, fíjate que aquí en nombre, en input name se está poniendo nombre 9 y acá abajo en el número de tarjeta se está poniendo tarjeta 9. Y si yo me voy a otra, por ejemplo, esta de acá abajo, ahí vamos a ver, esta no se deja ver, vamos a ver acá arriba, ¿cuál? Aquí en esta, por ejemplo, vas a ver que en nombre está usando el nombre 10 y en tarjeta está usando tarjeta 10. Entonces, efectivamente, ahorita está corriendo con datos dinámicos, que es lo que queríamos hacer para una prueba más real. Porque obviamente una prueba con siempre los mismos datos no refleja lo que pasa en la realidad. Y esa era la última parte que les quería mostrar. Y entonces justo aquí está la captura de lo que les estaba mostrando. Y lo último, ya les mostré, aquí están es el gráfico, ¿no? Entonces aquí les mostré el resumen en donde se ve ya los otros datos. Aquí subió a 4.500 en la media por la cantidad de data de peticiones concurrentes que mandé. Aquí está un gráfico más elegante de cómo ahí fue cambiando los tiempos de respuesta conforme fuimos avanzando en la ejecución de la prueba. Y alguna bibliografía adicional que ustedes pueden revisar si es que quieren. También donde pueden encontrar el JMeter código en el GitHub y nuevamente el manual. Entonces, ese es básicamente el laboratorio de hoy. Me disculpo por correr, pero ya les comenté que tengo que asistir a una reunión que justo se cruzó con nuestra clase. Sin embargo, sí me gustaría, si es que hay alguna duda o que ustedes tengan ahorita, pues la podemos resolver con los que se queden o, como siempre, a través del chat general o individual, ahí estoy para escucharles. Entonces, si hay alguna pregunta y alguien quiere alzar la mano, pues con gusto les escucho. Inge, una pregunta. Claro, mija, dime. En la parte de resultados y análisis iría lo de responder las dos preguntas que están en el aula. Sí, bien que me haces acuerdo. Voy a volver a compartir porque me olvidé de regresar efectivamente al aula. Eso era la guía. Entonces, gracias por hacerme notar. Me voy a regresar al aula para ver las otras partes. Ahí recién estábamos en el punto número 3, ¿no? Seguir la práctica. El punto número 4, que no sé por qué dice 5. Repetir los pasos en el sitio web del proyecto o de otro sitio de su preferencia con estos parámetros. 4 peticiones, entonces 4 tareas grabadas con 5, 50, 500, usa 100 como periodo de subida y bucle de 3, solo para que se haga 3 veces. Y hay que obtener los 3 elementos, el árbol de resultados, el reporte resumen y el response time graph. Entonces, ¿cuál es el análisis? Justo tu pregunta, Andreita. Entonces, vamos a analizar la variación, los cambios que hubo en la media, en el mínimo, en el máximo, en el rendimiento, en los kVA por segundos que se transmitió, en las 3 opciones, ¿no? Puedes hacerle una tabla, un gráfico, explicar en texto como tú quieras, pero la idea es que demuestres cómo hubo una varianza en estos parámetros, en estos valores, con la diferencia de usuarios, ¿no? Y hacer un análisis del comportamiento en el tiempo de las peticiones en base al response time graph, o sea, con la captura del gráfico. Entonces, vas a elaborar el informe utilizando la plantilla y ahí vas a responder a las preguntas. Explique cuáles son los tipos de pruebas que automatiza JMeter, explique los siguientes componentes, que es un test plan, que es un hilo, cuáles son los controladores, las aserciones, esta sí es de investigación porque estas no las avanzamos a ver acá, y los listeners, ¿sí? Que son los reporteadores. Y subir el archivo con el nombre respectivo. Esa es básicamente. Entonces, ¿en qué parte le vas a poner? Pues en la parte de la práctica como tal, ¿no? Entonces ahí vas a ir capturando tus ejecuciones y ahí mismo puedes, cuando ya pongas la parte final de los gráficos, puedes poner el comparativo, porque vas a ir poniendo de 5, de 50, de 500 y al final puedes poner comparativo de los 3 corridos. Esa sería la respuesta. No sé si eso no sé si está bien, Andreita, si eso era lo que preguntabas.
Sí, gracias. Chévere. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alguna otra pregunta, aclaración? Inge, una cosa sobre Claro. el deber de esta semana, bueno, no de esta semana, sino del anterior. Ajá, el que Eh, enviamos. el resumen me salió bastante largo, o sea, me pasé de las 200, de lo pedido, del resumen de las palabras. Ok. Y no sé si... No, no importa, está bien, porque la idea del resumen es que te ayude a ti el momento que lo escribes a un poco a ir integrando más la información. Entonces, no pasa nada si está más grande. Lo que sí me complica, y ahí sí rebajo, es cuando el resumen no está, cuando mide menos o cuando no es de lo que se pidió. ¿Se acuerdan que el resumen es básicamente poner ahí de una manera sintetizada lo que es nuevo para ti, lo que aprendiste o lo que tú consideras que vale resaltar? Entonces, si eso fue muy extenso, no es problema. El problema es que lo hagas muy corto, que pongas en 3 líneas. Entonces, eso sí, ahí sí rebajo, pero por subida, por pasarte, no hay problema. Ya, está ahí, gracias. De nada. Listo, entonces les agradezco muchísimo la atención. Yo les voy a mandar individual las respuestas incorrectas en el deber de la semana pasada. Y Dios mediante, nos vemos el próximo martes a las 11 para esta sesión especial con Claudia Porte. Que estén muy bien, les abrazo y cuídense mucho y hasta luego. Gracias. Hasta luego, Inge. Chao, que estén muy bien. Hasta luego, Inge. Chao, que estés muy bien. Bien. Ay, alguien quiso Luego, hablar conmigo la semana pasada y le interrumpí. No sé si estás aquí, si ya te fuiste. ¿Fuiste Gerson? ¿Quién fue? No me acuerdo. ¿O fue Jefferson? Inge, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, claro, dime. O sea, no es de la semana pasada, es de Ya, está es de bien. la voz. Ajá. No sé si esa nota que tengo ahí es la real o hubo algún error La nota que tienes en el aula. en el laboratorio, ajá, ¿En cuál laboratorio? en el que había que subir para ayer. Pero el de ayer. No estoy segura, porque estuve ya revisando a algunas personas. Mándame por WhatsApp para acordarme y volverte a revisar. Puede ser que me haya equivocado y se me haya ido una nota que no te correspondía. Ya listo, O Inge. puede ser Entonces, que si sea la nota, mándame un textito y revisas, que como he estado revisando bastante, la verdad no me acuerdo de memoria. Pero yo te ya chequeo. listo, Inge. Y estamos Listo, hablando gracias. por el chat, ¿te Ya, parece? gracias. Listo. Ok, que estés muy bien. Hasta luego, Isaac, Gerson, Carlita. Discúlpenme, pero tengo que irme ya a la otra reunión. Hasta la próxima semana.